Se fueron a quedar unos días con la abuela mientras se hacían reparaciones en su departamento. Llegaron a invadir cada rincón de la casa y a desgarrar la tranquilidad que cubría, como un delicado velo, todas y cada una de las habitaciones de esa enorme morada. Visitaban seguido a la abuela y conocían bien la planta baja, pero las nietas jamás habían entrado a las habitaciones de los pisos de arriba. A ellas se les acondicionó un acogedor estudio, que estaba hasta el final de la casa. Este tenía un polvoriento sofá-cama que hubo que sacudir bastante. A la mamá se le proporcionó el cuarto en el que había vivido cuando era niña. Ahora era la habitación de huéspedes y ya no conservaba nada de su infancia. Incluso se sentía mucho más grande y muy frío. Las maletas estaban al pie de la escalera, y cuando todas terminaron de cenar, se subieron a desempacar. Esa primera noche, todos se fueron a acostar temprano, menos la abuela, que se quedó en la sala a arreglar una cortina. Las nietas estuvieron un rato más platicando, pero nadie supo en qué momento la señora se subió a dormir. A las 3 de la mañana, un grito desgarrador despertó a todas. La mamá y las muchachas salieron al mismo tiempo de sus cuartos y corrieron hacia la habitación de la abuela, que era quien gritaba. Trataron de abrir la puerta, pero estaba bien cerrada. Tocaron con desesperación, y tras unos segundos, la abuela quitó el seguro y se asomó impidiéndoles el libre acceso a la habitación. La madre empujó la puerta, venciendo la poca resistencia que había puesto la señora. Era evidente que no quería dejarlas pasar, pero aún así entraron y le preguntaron qué había sucedido. La abuela, con las manos al cuello, no pudo articular ni una palabra en ese momento. Algo extraño de pronto llamó la atención de las chicas. En la pared del fondo había una enorme grieta que comenzaba en la esquina superior derecha y bajaba hacia el centro, donde se había formado un agujero. El piso se encontraba parcialmente cubierto de polvo y fragmentos de ladrillo. Viéndolo en perspectiva, casi podría decirse que la pared tenía una macabra sonrisa. A través de la grieta, según se apreciaba, estaba la habitación principal de la otra casa, misma que llevaba décadas deshabitada, y ahora se podía ver todo lo que había dentro de ella. La abuela empezó a hablar, y con voz entrecortada, les dijo que desde que se había abierto ese agujero, por las madrugadas ha visto que alguien coloca una silla del otro lado y se queda un buen rato a verla dormir. Ella aún tenía las manos en el cuello. Su hija le notó algo raro y le apartó las manos. Tenía un moretón grande que se extendía hasta el hombro izquierdo. Sin dar tiempo a que empezaran las preguntas, la abuela les dijo que hace unos minutos, la misma persona que la observaba se había pasado a través de la grieta y la había intentado asfixiar. Alguien te observa en la oscuridad presenta. La grieta. En el piso de madera había un profundo rasguño provocado por la base de la cama que había sido aventada violentamente hacia el centro de la habitación. Aparecieron varias preguntas que necesitaban una respuesta inmediata, como por qué la abuela no les había mencionado que en su habitación se había formado una enorme grieta. Trató de argumentar, con la voz entrecortada, que no tenía dinero para realizar reparaciones y tampoco quería ser desalojada. Después de todo, era el único desperfecto que había sufrido esa enorme casa. Estaban las tres sentadas en la orilla de la cama, mirando incisivamente a la abuela, que estaba recostada, cuando la hija menor vio que un pedazo de periódico, doblado en 4, saltó a través de la grieta y cayó en el piso, muy cerca de sus pies. Lo tomó en sus manos y lo desdobló. En él se podía leer la frase: el proyecto más importante en la vida de su hijo. Le dio la vuelta y encontró al reverso un fragmento de una nota que describía un secuestro que había terminado en una horrible muerte. La abuela vio lo que su nieta estaba leyendo y comentó inmediatamente que eso había sucedido en la casa de al lado, esa que había permanecido sellada y aislada desde ese terrorífico suceso. La muchacha guardó el pedazo de periódico y caminó hacia la puerta.
Las otras dos mujeres empujaron la cama hacia la otra esquina, no sin antes sugerir a la abuela que se fuera a dormir a otra habitación, pues además de que parecía una mala idea quedarse ahí, al acecho de cualquier cosa que estuviera del otro lado del agujero, había una helada corriente de aire que en ocasiones traía polvo. Para sorpresa de todas, la señora se rehusó a moverse de ahí, así que a la hija no le quedó más que ir a buscar un par de clavos y un martillo para poner una sábana que cubriera la grieta en la pared. Bajó a tomarlos de una caja de herramientas que había debajo de la escalera. Cuando regresó a la habitación de la abuela, le pareció ver que la grieta se había hecho un poco más grande y las cosas del otro lado tenían una nueva distribución. Nadie más pareció haberlo notado. Puso manos a la obra y mientras golpeaba con el martillo los clavos, se prometió a sí misma que haría lo necesario para que a la brevedad fuera reparada esa grieta y su madre no estuviera en esas condiciones por más tiempo. Colocó una sábana blanca que se agarró de las puntas y quedó colgando. Se despidieron de la abuela y antes de poder salir de la habitación, escucharon un lamento que comenzó leve, pero después fue una fuerte sacudida. Al principio pensaron que había sido la abuela, pero cuando la voltearon a ver, ella se encontraba impasible y quieta, con los ojos bien abiertos. El sonido venía de la otra casa. La hija menor corrió hacia la sábana y la levantó con temor y curiosidad. Lo hizo lentamente. Cuando terminó de alzar la sábana, se agachó para mirar. Frente a su cara, se encontró con la cara de otra mujer que parecía estar a punto de atravesar desde la otra casa a esta habitación. Los ojos de la muchacha miraron por un segundo directamente a los ojos de la persona en el agujero. Su expresión era nula. Al instante, y como resultado del susto provocado por lo que acababa de ver, gritó y soltó la sábana. Este pedazo de tela no regresó de inmediato a tapar la grieta. Desafiando las leyes de la física, permaneció un momento suspendida en el aire, mientras el ser que estaba en la pared regresaba a la habitación y se sentaba en una silla. Todas quedaron en shock, se tomaron de las manos y la madre intentó jalar a la abuela, quien no se movió ni un poco. Entre gritos de desesperación, le exigieron a la señora que se saliera, junto con ellas, de ese lugar. Ella muy tranquila les respondió que conocía a los que solían vivir ahí y por lo tanto eso no le daba miedo. Esa extraña contestación solo las dejó más intranquilas y confundidas. Dejaron a la abuela y las tres salieron inmediatamente de esa habitación. Mientras la mamá y la hija mayor caminaron juntas hacia sus lugares de descanso provisionales, la hija menor bajó a la cocina a servirse un vaso de agua y tal vez usar el baño de abajo, que era el que siempre entraba cuando iba de visita. Ya en la cocina, buscó un vaso en la alacena y lo puso a llenar en el despachador de agua. Se sentó mientras lo bebía y sacó de su bolsillo el pedazo de periódico que había recogido arriba. Era una nota que detallaba un secuestro perpetrado en el mismo domicilio de las víctimas. Un hombre se había metido en la madrugada a casa de estas personas y las mantuvo atadas durante varios días. Al final, mató a todos y se mató él mismo. Había una foto del exterior de esa casa y se podía ver al lado un poco de la fachada de la casa de la abuela. Acercó el pedazo de papel a sus ojos para encontrar detalles en la imagen. Estaba tan entretenida haciéndolo cuando escuchó que cayó un objeto metálico en el suelo que rompió el silencio. Volteó rápidamente y en el suelo aún vibraba un cuchillo que había salido de un cajón. Se paró para recogerlo y de reojo vio que las puertas de la alacena y todos los demás cajones se comenzaban a abrir lentamente. Salió corriendo de ahí hacia la sala y después hacia las escaleras. Puso un pie en el primer escalón cuando notó que en un sillón estaba la abuela sentada. Su cara iluminada por una lámpara pequeña. Se regresó para ver lo que estaba haciendo. En sus brazos, la señora sostenía la sábana que habían puesto para cubrir la grieta. La muchacha se acercó más para verificar si la abuela estaba bien. Cuando estuvo frente a ella, notó que tenía los ojos cerrados y aparentemente se encontraba dormida.
De los pies a la cabeza le recorrió un escalofrío que la hizo permanecer unos minutos parada en la mitad de la sala, pensando en su siguiente paso. Cuando volvió en sí, se movió lentamente para no despertar a la abuela, y regresó a la escalera. Volvió a poner un pie en el primer escalón, cuando la señora dijo: «Ayúdame a enterrar a los vecinos». Eso le heló la sangre. No tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando la abuela, pero optó por seguir subiendo las escaleras e ignorar lo que acababa de escuchar. Ya en el primer piso, caminó por el pasillo y volteó a ver la habitación que tenía el agujero, pues la puerta estaba abierta por completo. Lo que hace unas horas era una grieta mediana con un agujero en el centro, ahora se había convertido en un hoyo por el que bien podría pasar una persona sin agacharse demasiado. Desde el principio tuvo mucha curiosidad por ver hacia el otro lado, y caminó hacia el hoyo, con la intención de atravesarlo. Había mucha tierra en el piso y flotando en el ambiente. No lo pensó dos veces y cruzó a la otra casa. Ahí, el aire frío era difícil de respirar. Parecía como si ella hubiera entrado a una catacumba. Los muebles habían permanecido en su lugar por décadas, y hasta parecía que se habían fundido con la habitación, como si esa casa estuviera hecha de una sola pieza. Frente a ella estaba una cama. La base era de madera, y al lado había una mesita de noche alta. Sobre esta solo había una cruz y una Biblia. Una cortina amarillenta dejaba entrar un poco de luz del exterior, de la luna o de las farolas. El papel tapiz estaba arrancado de una parte donde había una repisa con un par de santos. Encima del colchón había dos montones de tierra, o de ceniza, o arena. Y en la cuna, del otro lado de la habitación, había otro montón, pero un poco más pequeño. Mientras analizaba lo que tenía enfrente, notó de reojo que en una silla en la esquina había algo o alguien sentado y cubierto con una sábana. Estaba inmóvil igual que ella. El ser que estaba ahí giró lentamente la cabeza hacia donde ésta se encontraba. Se levantó y caminó peligrosamente hacia ella. Ante eso, la única reacción que tuvo la muchacha fue dar un pequeñísimo paso hacia atrás, tras el cual un par de manos la detuvieron y la sostuvieron fuerte de los hombros. Era su hermana, quien la jaló posteriormente y la condujo de vuelta a la casa. Del otro lado, la abuela y la mamá las esperaban sentadas en la cama. Ya eran casi las 6 de la mañana, y después de todo lo ocurrido, la mamá tomó la rápida decisión de que lo mejor era irse a quedar a un hotel. Invitaron a la abuela, pero ella declinó la invitación. Un par de días después, ellas regresaron a su departamento. Tuvieron que pagar un poco más para que se agilizaran los trabajos de reconstrucción de su hogar, y también corrieron con los gastos de la reparación del agujero en la habitación de la abuela. Al día de hoy, la abuela les llama por teléfono casi todas las noches. Se queda callada, no habla, solo se alcanza a oír su respiración. La última vez se escuchó la voz de un hombre también, pero inmediatamente la abuela colgó. Si quieres escuchar más relatos como este, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.